Aquí no, señora. Usted estorba. Las palabras de Carolina cayeron como veneno en la noche de Navidad. Aurora Mendoza, 74 años, pierna fracturada, muletas temblando en sus manos, sostenía una caja de polvorones navideños que había hecho con amor para su familia. Su nuera acababa de cerrarle la puerta en la cara frente a una sala llena de invitados que miraban con una mezcla de lástima e incomodidad. La música de la fiesta se escuchaba del otro lado, burlona, mientras Aurora se quedaba sola en el pasillo frío. Su único hijo, Héctor, había elegido, y ella no había sido la elegida. Estorbo. Aurora repitió la palabra en voz baja mientras los polvorones caían de sus manos y se hacían pedazos contra el suelo de mármol. Pequeñas nubes blancas de azúcar glas flotaban en el aire como sus esperanzas destruidas. Detrás de la puerta cerrada, escuchó a Carolina decir algo que hizo reír a los invitados, probablemente un comentario cruel sobre el drama de la suegra. Aurora miró los dulces desechos a sus pies, esos mismos polvorones que había preparado cada Navidad durante 40 años, la receta de su abuela. Algo se rompió dentro de ella en ese momento, algo que nunca podría repararse. Pero lo que Carolina y Héctor no sabían, lo que nadie en esa fiesta elegante imaginaba, era que esa anciana estorbosa guardaba un secreto que cambiaría todo. Una madre conoce el peso de las palabras porque pesa cada una antes de decirla a sus hijos. Estorbo no era una palabra que se dice por accidente, no era un comentario sin pensar en un momento de estrés. Era una sentencia pronunciada con la frialdad de quien ya había decidido que esa mujer mayor, con su pierna rota y sus dulces caseros, no merecía un lugar en su mesa. Aurora había sobrevivido a la muerte de su esposo, a la pobreza, a las noches sin dormir trabajando para que su hijo comiera. Pero esta palabra, esta pequeña y cruel palabra, pesaba más que todo el sufrimiento anterior, porque venía de la boca de la mujer que su hijo había elegido sobre ella. Pero para entender cómo una madre llegó a ese pasillo frío en Nochebuena, cómo el amor se convirtió en traición, y cómo la mujer más subestimada se convertiría en la más peligrosa, debemos regresar 72 horas atrás. A una tarde de diciembre, donde la nieve comenzaba a caer sobre la ciudad, y Aurora Mendoza luchaba por subir las escaleras de su edificio con una bolsa de compras en la mano. Las escaleras que había subido 1000 veces en 30 años. Las escaleras que, en un instante fatal, se convertirían en el inicio del fin. Porque mientras Aurora caía, fracturándose la pierna en 3 partes, ella no sabía que ese dolor físico sería nada comparado con el dolor que vendría después. El médico en urgencias fue directo. 3 meses con muletas, mínimo, reposo absoluto. Aurora apenas escuchaba. Su mente estaba en otra parte. En 2 días sería Nochebuena, la única noche del año en que su hijo la invitaba a cenar. La única noche en que podía ver a su nieto de 8 años, entregarle los polvorones caseros, sentirse parte de una familia. «Doctor, ¿puedo salir para Navidad?», preguntó con lágrimas en los ojos. «Mi hijo me espera». El médico suspiró, vio la desesperación en esa anciana con vestido humilde y zapatos gastados y asintió. Pero después, reposo absoluto. Aurora llamó a su nuera 3 veces desde el hospital. 3 veces el buzón de voz. Héctor envió un mensaje. «Mamá, estamos ocupados. Nos vemos el 24. Ni un «¿estás bien?», ni un «¿necesitas algo?». 2 días después, con un yeso que le cubría casi toda la pierna, Aurora se miró al espejo de su pequeño apartamento. Se puso su mejor vestido azul marino, se pintó los labios, envolvió los polvorones en papel dorado. Las muletas la hacían ver frágil, pero en sus ojos había determinación de acero. Llamó un taxi y salió hacia el edificio elegante donde vivía su hijo. Ese apartamento de lujo que ella misma había... Pero esa verdad explosiva, nadie lo sabía todavía. «Es Navidad», se dijo mientras el taxi avanzaba entre la nieve. «Las familias deben estar juntas en Navidad». No sabía que en pocas horas su vida cambiaría para siempre. No sabía que la palabra estorbo la perseguiría. Y no sabía que esa sería la última vez que suplicaría por amor.
El taxi se detuvo frente al elegante edificio donde vivían Héctor y Carolina. Aurora pagó con mano temblorosa y el conductor, un señor mayor de ojos bondadosos, la ayudó a bajar. «Señora, ¿está segura que no quiere que la espere?», preguntó con preocupación al ver sus muletas. Aurora sonrió débilmente. «No, gracias, mi hijo me llevará de vuelta». El hombre asintió, pero algo en su mirada decía que dudaba. Mientras el taxi se alejaba, Aurora sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de diciembre. La música se escuchaba desde la calle. Risas, copas chocando, el bullicio alegre de una fiesta en pleno apogeo. Aurora respiró profundo y comenzó a subir los escalones del edificio. Cada paso era una tortura que le arrancaba pequeños gemidos de dolor. Sus manos agarraban las muletas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando finalmente llegó a la puerta del apartamento, estaba sudando a pesar del frío. Con una mano temblorosa, tocó el timbre. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Hay momentos en la vida que se cristalizan en la memoria como fotografías congeladas en el tiempo. Aurora siempre recordaría ese instante, de pie frente a la puerta de su hijo, sosteniendo polvorones que todavía estaban tibios de su horno, el sonido de villancicos mezclándose con risas que no la incluían. Recordaría el dolor pulsante en su pierna rota, el peso de la caja en sus manos cansadas, el brillo festivo de las luces navideñas reflejándose en las ventanas. Y recordaría, sobre todo, la esperanza tonta que aún latía en su pecho, la esperanza de que esta vez, tal vez esta vez, su hijo la vería, la abrazaría, le diría que había estado preocupado. Esa esperanza moriría en menos de 30 segundos. La puerta se abrió y allí estaba ella, Carolina, su nuera, con un vestido rojo de diseñador que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Aurora. Los ojos de Carolina recorrieron a Aurora de arriba a abajo, deteniéndose en el yeso, en las muletas, en la caja de polvorones caseros que temblaba en sus manos. El silencio duró solo 2 segundos, pero para Aurora se sintió como una eternidad. Luego vino la frase que cambiaría todo. «Ay, suegra, ¿y así piensa entrar? No queremos tragedias hoy». La voz de Carolina era dulce como miel envenenada. Aurora intentó sonreír, ese gesto automático que había perfeccionado durante décadas de soportar los desplantes de su nuera. «Hijita, solo quiero cenar con ustedes. Es Navidad y...». Carolina levantó una mano, interrumpiéndola con un gesto que usaría con un vendedor ambulante molesto. «Héctor, ven aquí», llamó hacia el interior sin apartar sus ojos fríos de Aurora. El murmullo de las conversaciones dentro disminuyó, y Aurora pudo ver a su hijo acercándose, con una copa de vino en la mano y esa expresión que conocía tan bien, la de quien sabe que debe elegir un bando. «Mamá», dijo Héctor sin besarla, sin abrazarla, solo mirándola con algo parecido a la vergüenza. Carolina se puso a su lado, posesiva, y su voz se elevó lo suficiente para que los invitados más cercanos pudieran escuchar. «Tu madre va a arruinar la noche. Mírala, viene toda fracturada. Necesita un hospital, no una fiesta». Aurora sintió que algo dentro de ella se quebraba, algo que nunca podría repararse. No era solo el rechazo, era la crueldad, la humillación pública, el ver a su hijo bajar la cabeza como un niño cobarde. Y lo peor aún estaba por venir. Aurora intentó dar un paso hacia adelante, pero Carolina bloqueó la entrada con su cuerpo, como si fuera un guardia protegiendo un castillo. Los invitados dentro comenzaron a acercarse, curiosos, sus voces bajando a susurros mientras presenciaban el drama que se desarrollaba en el umbral. Una mujer mayor con un collar de perlas se llevó la mano al pecho, sus ojos mostrando lástima. Un hombre con bigote desvió la mirada, incómodo, pero nadie dijo nada. Nadie defendió a la anciana con bastones que sostenía una caja de polvorones caseros con manos temblorosas. El silencio de los cobardes es a veces más doloroso que las palabras crueles. «Por favor, Carolina», suplicó Aurora, y odió el sonido de su propia voz quebrándose. «Solo quiero estar con mi familia en Nochebuena. Me caí, me lastimé, pero vine porque...».
Su voz se apagó cuando vio la expresión en el rostro de su nuera, una mezcla de disgusto y triunfo que le heló la sangre. Carolina se volvió hacia Héctor y habló lentamente, saboreando cada palabra como si fuera vino fino. «Aquí no, señora. Usted estorba». La palabra cayó como una sentencia de muerte en el aire frío de diciembre. Estorba. Aurora había escuchado muchas cosas en sus 74 años de vida. Había soportado críticas, había aguantado desaires, había tragado humillaciones con una sonrisa. Pero esa palabra, pronunciada con tanto desprecio por la esposa de su hijo, en la noche de Navidad, frente a extraños que observaban con ojos curiosos, esa palabra le atravesó el corazón como un cuchillo afilado. Sus piernas, la sana y la fracturada, comenzaron a temblar. La caja de polvorones casi se le cae de las manos. «Estorbo», repitió en un susurro, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Héctor finalmente habló, pero no para defender a su madre. «Mamá, tal vez Carolina tiene razón. Estás lastimada y aquí hay mucha gente. Quizás sea mejor que descanses en tu casa». Sus palabras eran cobardes, envueltas en una falsa preocupación que no engañaba a nadie. Aurora lo miró como si lo viera por primera vez en su vida. Ese hombre de 42 años, con su traje de marca y su corbata italiana, era el mismo niño que ella había criado sola después de que su padre muriera. El mismo niño que había llorado en sus brazos cuando le hicieron bullying en la escuela. El mismo niño que había prometido cuidarla siempre. ¿En qué se había convertido? En ese instante, parada en ese umbral entre el calor de la fiesta y el frío del pasillo, Aurora sintió que 42 años de sacrificio se evaporaban como agua sobre piedras calientes. Recordó las noches cosiendo ropa ajena para pagar su escuela privada, los cumpleaños que celebró sola porque él prefería estar con sus amigos, las promesas de «Cuando sea grande te cuidaré, mamá», dichas con voz infantil que ahora sonaban tan vacías. Carolina sonreía con suficiencia, disfrutando su victoria, mientras Héctor miraba hacia abajo, incapaz de sostenerle la mirada a la mujer que le había dado la vida. Y Aurora comprendió algo que debió haber comprendido hace años. Su hijo no era débil por accidente, era débil por elección. Y ella había pagado el precio de esa debilidad durante demasiado tiempo. Carolina volvió a hablar, y esta vez su voz era más fuerte, más clara, queriendo que todos escucharan bien. «Héctor, tu madre puede regresar otro día cuando esté mejor. Pero si entra ahora así, toda dramática con sus muletas y su yeso, yo me voy, tú decides». Era el ultimátum final, y ambas mujeres sabían cuál sería la respuesta. Héctor bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de su madre. Aurora comprendió algo fundamental. Su hijo acababa de elegir, y ella no había sido la elegida. Pero mientras daba un paso atrás, una imagen cruzó su mente. El folder azul en el último cajón de su escritorio, los documentos que ellos jamás imaginaron que existían. Por primera vez esa noche, algo parecido a una sonrisa fría tocó sus labios antes de desaparecer. Aurora dio 2 pasos hacia atrás, tambaleándose sobre sus bastones. Un joven que pasaba por el pasillo se detuvo, preocupado, pero ella le hizo un gesto con la mano para que siguiera su camino. No necesitaba más testigos de su humillación. Ya había suficientes. «Entiendo», dijo con una voz que no reconocía como suya, una voz hueca, vacía de emoción. «No quisiera causar molestias en tu fiesta, Carolina. Disculpa por haber venido». Cada palabra le costaba un esfuerzo sobrehumano, como si estuviera subiendo una montaña con el corazón destrozado. Héctor extendió una mano, como si quisiera tocar el hombro de su madre, pero se detuvo a medio camino. «Mamá, entiende que...». Aurora lo interrumpió con una claridad fría que sorprendió hasta a Carolina. «No tienes que explicar nada, hijo. Ya todo está muy claro». Ella sostuvo la caja de polvorones un momento más, mirándola como si contuviera todos los recuerdos de Navidades pasadas, todas las sonrisas de su nieto, todas las promesas que alguna vez creyó verdaderas. Luego, con un movimiento deliberado y lento, la dejó caer al suelo del pasillo. El sonido de la caja golpeando el piso de mármol resonó como un disparo en el silencio tenso.
Los polvorones rodaron fuera de la caja, deshaciéndose al contacto con el suelo frío. Pequeños pedazos de amor convertidos en polvo blanco sobre el mármol oscuro. La textura delicada de esos dulces que se desmoronaban al menor roce, ahora esparcida como cenizas. Carolina miró los restos con desdén, como si fueran basura que alguien debía limpiar rápidamente antes de que arruinaran la estética de su elegante pasillo. «¡Ay, qué desastre!», murmuró, y cerró la puerta un poco más. Uno de los invitados dentro susurró algo a otro, pero sus palabras se perdieron en el sonido de la música que alguien acababa de subir de volumen, queriendo borrar el incómodo episodio. Aurora miró los polvorones destruidos y vio en ellos algo más que dulces rotos. Vio la receta que su abuela le había enseñado cuando tenía 10 años, susurrándole los secretos en una cocina llena de humo y amor. Vio las mañanas de Navidad levantándose a las 5 para prepararlos, imaginando la sonrisa de su nieto al probarlos. Vio 40 años de tradición pisoteada en el suelo como si no valiera nada, porque para Carolina y para Héctor realmente no valía nada. Esos polvorones eran solo otra cosa molesta que la vieja estorbosa traía consigo. Pero mientras miraba ese desastre blanco sobre mármol negro, Aurora sintió algo extraño, una liberación. Como si al dejar caer esa caja hubiera soltado también el peso de décadas de amor no correspondido. Aurora se volteó despacio. Cada movimiento era una agonía que no tenía nada que ver con su pierna fracturada. Detrás de ella, escuchó la puerta cerrarse completamente, el sonido del pestillo siendo asegurado, el murmullo de la fiesta volviendo a la normalidad, como si nada hubiera pasado, como si una madre no acabara de ser expulsada de la casa de su hijo en Nochebuena. Sus bastones rechinaban bajo su peso mientras comenzaba a caminar hacia el elevador, dejando atrás los polvorones esparcidos que se deshacían como su corazón, dejando atrás 42 años de ser madre incondicional, dejando atrás la última esperanza de que su hijo la amaba tanto como ella lo amaba a él. En el elevador, sola por fin, Aurora se permitió llorar. No eran sollozos dramáticos, solo lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas y caían sobre el yeso de su pierna. Miró su reflejo en las puertas de metal del elevador. Una mujer mayor, con el vestido azul arrugado, el maquillaje corrido, los bastones apoyados contra su cuerpo cansado. «Estorba», susurró de nuevo, y esa palabra resonó en el pequeño espacio cerrado. Pero mientras las puertas se abrían en la planta baja, algo cambió en su mirada. La tristeza comenzó a mezclarse con determinación fría y calculada. Aurora Mendoza estaba a punto de recordarle al mundo algo que su hijo y su nuera habían olvidado: que las madres subestimadas son las más peligrosas de todas. El taxi que la llevó de vuelta a su apartamento tuvo que esperar mientras Aurora luchaba con las llaves en la cerradura. Sus manos temblaban tanto que tardó 3 intentos en abrirla. «¿Está bien, señora? ¿Quiere que llame a alguien?», preguntó el conductor desde el auto, genuinamente preocupado. Aurora negó con la cabeza. Le pagó con un billete arrugado que sacó de su bolso y entró a su apartamento sin mirar atrás. La puerta se cerró con un clic suave que sonó como el final de un capítulo y el comienzo de otro completamente diferente. Las luces navideñas que había colgado en su ventana esa mañana ahora parecían reírse de ella con sus destellos rojos y verdes. Su apartamento era pequeño, modesto, con muebles viejos que había comprado hace décadas cuando su esposo aún vivía. Las paredes mostraban fotos de Héctor en diferentes etapas de su vida: su primera comunión, su graduación, su boda con Carolina, donde Aurora sonreía sin saber que esa mujer sería su perdición. Pero lo que nadie que visitara ese apartamento sabía, lo que ni siquiera su propio hijo conocía, era que detrás de esa apariencia de anciana humilde y olvidada, Aurora Mendoza guardaba un secreto que podría cambiar todo. En el último cajón de su escritorio viejo, bajo una pila de cartas viejas y recibos amarillentos, descansaba un folder azul que no había abierto en años. Aurora se dejó caer en su sofá gastado, las muletas cayendo al suelo con un ruido sordo. Miró el techo, manchado por años de humedad, y comenzó a reír. Era una risa amarga, casi histérica, que pronto se convirtió en llanto, y luego de nuevo en risa. «Estorbo»,
repitió por 10ª vez esa noche, saboreando la palabra, dejando que el dolor se convirtiera en algo más útil: claridad. Durante 42 años había sido la madre abnegada, la viuda silenciosa, la abuela que esperaba migajas de atención. Pero esa Aurora murió esa noche en el pasillo frío del edificio de su hijo, y quien quedó sentada en ese sofá era alguien completamente diferente. Hay un momento en la vida de toda mujer cuando decide que ha sido suficiente, cuando el dolor acumulado de años finalmente cristaliza en una decisión que no puede revertirse. Para Aurora, ese momento llegó mientras miraba las fotos de su hijo en las paredes, viendo la cronología de su vida documentada en marcos baratos que ella había comprado con orgullo. Primera comunión. Ella había cosido ese traje blanco con sus propias manos, pasando noches sin dormir. Graduación. Había trabajado limpiando oficinas para pagar esa universidad. Boda. Había vaciado sus ahorros para darle la ceremonia que Carolina exigía. Y en todas esas fotos, Héctor sonreía, ajeno al precio que su madre había pagado por cada uno de esos momentos. «No más», susurró Aurora al aire vacío de su apartamento. Se acabó. Se levantó, caminó cojeando hacia su escritorio y abrió el cajón. El folder azul estaba exactamente donde lo había dejado hace 5 años, cuando había actualizado todos sus documentos después de la muerte de su esposo. Sus manos, que minutos antes temblaban de emoción, ahora se movían con precisión mientras sacaba papeles uno por uno. Escrituras, títulos de propiedad, extractos bancarios, autorizaciones legales. Cada documento era una pieza de un rompecabezas que Héctor y Carolina nunca se habían molestado en armar. ¿Por qué lo harían? Para ellos, Aurora no era más que una viuda pobre que vivía de una pensión miserable. Pero la verdad era tan diferente que hasta a Aurora le costaba creerla a veces. El apartamento donde Héctor y Carolina vivían, ese apartamento de 3 habitaciones con vista a la ciudad, con su cocina moderna y sus pisos de mármol, no estaba a nombre de ellos. Estaba a nombre de Aurora Mendoza, quien lo había comprado hace 15 años como inversión y se lo había prestado a su hijo cuando se casó. El auto que Carolina manejaba con tanta arrogancia, ese BMW blanco que estacionaba en el lugar preferencial del edificio, había sido un regalo de Aurora para el cumpleaños de Héctor hace 3 años. Y las transferencias mensuales que aparecían mágicamente en la cuenta bancaria de su hijo, esos $5,000 que les permitían vivir su vida de lujos y fiestas elegantes, no eran de un trabajo exitoso de Héctor, eran de Aurora, quien había establecido un plan de pagos automáticos después de que su hijo perdiera su 3er empleo consecutivo. Ahora era el momento de que todos supieran la verdad. La noche de Navidad, Aurora no durmió. Se quedó sentada en su sofá con el folder azul abierto sobre su regazo, leyendo cada documento como si fuera la primera vez, verificando cada detalle, cada firma, cada cláusula legal. A las 3 de la mañana, cuando el mundo estaba en silencio y hasta las luces navideñas de la calle se habían apagado, tomó su teléfono y marcó un número que tenía guardado bajo el nombre de Emergencias. La voz que contestó al 3er tono era profesional, alerta a pesar de la hora. Bufete Martínez, servicio nocturno. ¿En qué podemos ayudarle? Necesito hablar con el licenciado Roberto Martínez, dijo Aurora con una voz que no temblaba, que no suplicaba, que no pedía perdón por llamar a esas horas. Soy Aurora Mendoza, clienta desde hace 20 años. Es urgente. Hubo una pausa, el sonido de teclas de computadora, y luego la voz volvió con un tono más respetuoso. Señora Mendoza, la comunico inmediatamente. 2 minutos después, la voz de Roberto Martínez, su abogado y amigo desde que su esposo falleció, llenó el auricular con preocupación genuina. Aurora, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y entonces ella comenzó a hablar, sin llorar esta vez, solo con esa frialdad nueva que la sorprendía hasta a ella misma. Durante 20 minutos, Aurora le contó todo con una calma que no sentía. La caída, la fractura,
los polvorones que había horneado con manos temblorosas de anticipación, la puerta que se cerró en su cara. Pero fue cuando pronunció la palabra estorbo que su voz finalmente se quebró, solo por un segundo, antes de recuperar esa frialdad de acero. Roberto la escuchó en silencio, y Aurora podía imaginar su expresión. Ese hombre de 60 años que había conocido a Héctor desde que era un niño, que había redactado el testamento de su esposo, que sabía exactamente cuánto había sacrificado ella por ese hijo ingrato. Aurora, dijo finalmente Roberto, y había rabia contenida en su voz profesional. Dame los nombres. Vamos a hacer que se arrepientan de cada palabra. Aurora, continuó Roberto después de escuchar todos los detalles, su voz mezclando tristeza y algo parecido a anticipación. ¿Estás completamente segura? Una vez que comencemos, no hay vuelta atrás. Aurora respondió sin dudar. Mi relación con Héctor murió anoche en ese pasillo. Me llamaron estorbo y él no dijo nada. Prefirió su fiesta y su matrimonio conveniente antes que su propia madre en Nochebuena. Roberto, ahora necesito que hagas lo que te pedí que nunca tuvieras que hacer. Roberto suspiró, y Aurora lo escuchó abrir una libreta, el sonido inconfundible de una pluma comenzando a escribir. Está bien, dame hasta el día 26, los bancos estarán abiertos y podré ejecutar todo. ¿Por qué esperar?, preguntó Aurora. Roberto rió brevemente. Porque es mejor que disfruten su último día de lujos, que tengan su cena navideña, que abran sus regalos caros, que brinden con champán que no pagaron. Porque el día 26, Aurora, el mundo de tu hijo y tu nuera va a cambiar para siempre. Aurora cerró los ojos, sintiendo por primera vez en días algo parecido a paz. Gracias, Roberto. No me agradezcas todavía. Esto va a doler, incluso para ti. El día 26 de diciembre, Aurora se despertó temprano. Se bañó, se peinó, se puso su mejor traje sastre gris perla. Aunque le costaba moverse con el yeso, se maquilló cuidadosamente, no para verse hermosa, sino para verse fuerte, profesional, implacable. A las 9 de la mañana, un auto negro se detuvo frente a su edificio. Era el chofer de Roberto, quien la ayudó a subir con gentileza y la llevó directamente al bufete más prestigioso de la ciudad. Cuando llegó, Roberto ya la esperaba en su oficina, rodeado de documentos perfectamente organizados en carpetas manila. «Buenos días, Aurora», dijo con una sonrisa seria que no llegaba a sus ojos. «Empecemos a hacer justicia». Lo primero fue la llamada al banco. Roberto marcó el número en el altavoz para que Aurora pudiera escuchar cada palabra de la conversación. «Buenos días, habla el licenciado Roberto Martínez del bufete Martínez Asociados. Llamo en representación de la señora Aurora Mendoza, titular de la cuenta número...». Dio el número mientras consultaba un documento. «Necesito cancelar inmediatamente la transferencia automática mensual que se realiza a la cuenta del señor Héctor Mendoza. Sí, de manera inmediata». «No, no es un error, es una decisión definitiva de la titular. También necesito congelar cualquier tarjeta de crédito suplementaria asociada a esa cuenta. Sí, todas». El empleado del banco al otro lado de la línea repetía cada instrucción, su voz neutral, profesional, sin saber que estaba siendo testigo del inicio de una guerra familiar. Lo segundo fue el auto. Roberto marcó otro número, esta vez a la compañía de seguros. Sí, el BMW blanco, placas XXZ 2019. La propietaria legal del vehículo, la señora Aurora Mendoza, solicita que se retire de inmediato la autorización de uso al señor Héctor Mendoza y a la señora Carolina Ruiz de Mendoza. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que si alguno de ellos intenta usar el auto, será considerado uso no autorizado de propiedad privada. Exacto. También cancele la póliza de seguro a partir de hoy y bloquee electrónicamente el sistema de encendido. Sí, tenemos esa tecnología instalada. Aurora escuchaba en silencio, sus manos apretando los brazos de la silla de cuero. Cada llamada, cada cancelación, cada retiro de autorización era como arrancar una venda de una herida infectada. Dolía, pero era necesario. Lo tercero y más importante fue el apartamento.
Roberto sacó un documento notariado y lo deslizó frente a Aurora para que lo firmara una última vez. Este es el documento de desalojo por incumplimiento del contrato de comodato. Básicamente, estás revocando el permiso que les diste de vivir ahí sin pagar alquiler. Tienen 30 días legalmente, pero dado que nunca pagaron nada y nunca firmaron un contrato formal de arrendamiento, técnicamente puedes exigir que salgan de inmediato. La ley está de tu lado. Aurora tomó la pluma. Su mano no temblaba ni un poco. Cuando firmó, fue un trazo largo, firme, definitivo. No era solo una firma, era una declaración de guerra. Era el momento en que una madre decidió que el amor incondicional tiene límites. Y esos límites habían sido cruzados en un pasillo frío la noche de Navidad. Roberto miró a Aurora mientras ella firmaba, y por un momento vio no a la anciana frágil que había llegado a su oficina hace años con un testamento que redactar, sino a una mujer transformada por el fuego de la traición. La tinta azul de la pluma dejaba un rastro definitivo sobre el papel. Cada letra una sentencia, cada palabra un adiós. ¿Sabes?, dijo Roberto en voz baja. En 20 años de carrera he visto muchas familias destruirse por dinero, pero esta es la primera vez que veo a una madre tener que defenderse de su propio hijo. Aurora levantó la vista, sus ojos secos pero duros como diamantes. No me estoy defendiendo, Roberto, me estoy salvando. Hay una diferencia. Y Roberto asintió porque entendía perfectamente. A veces el amor propio requiere cortar lo que más duele. ¿Hay algo más que quieras hacer?, preguntó Roberto después de terminar las llamadas necesarias. Aurora reflexionó un momento, mirando por la ventana del bufete hacia la ciudad que se extendía bajo el sol frío de invierno. Sí, hay una cosa más. Quiero que vayamos personalmente a entregarle los documentos a Héctor. No quiero que llegue un courier impersonal. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de lo que ha perdido. Roberto asintió lentamente. Aurora, como tu abogado, debo advertirte que eso podría ser intenso, emocionalmente hablando. Aurora lo miró directamente a los ojos. Roberto, mi hijo me llamó estorbo. Su esposa me humilló frente a extraños. Ya no queda nada emocional que pueda dolerme más de lo que ya me dolió. A las 2 de la tarde, el auto negro se detuvo frente al edificio donde vivían Héctor y Carolina. Aurora bajó con sus muletas, Roberto a su lado llevando un maletín de cuero negro que contenía todos los documentos. El portero del edificio, el mismo que la había visto llorando la noche de Navidad, abrió los ojos sorprendido al verla de nuevo, pero esta vez acompañada de un abogado en traje de 3 piezas. «Señora Mendoza», comenzó a decir, pero Aurora lo interrumpió con una voz que no admitía objeciones. «Vamos al apartamento 12C, y esta vez sí voy a entrar». Subieron en el elevador en silencio, Aurora mirando su reflejo en las puertas de metal. La misma mujer de hace 2 días, pero completamente diferente. Cuando las puertas se abrieron en el piso 12, Roberto le susurró: «¿Estás lista?». Aurora respondió sin dudar: «Nací lista para este momento». Aurora tocó el timbre, no una vez, sino 3 veces, cada presión más larga que la anterior. Adentro se escucharon pasos apresurados, la voz de Carolina gritando algo a Héctor, el sonido de objetos siendo movidos rápidamente. Finalmente, la puerta se abrió y ahí estaba su hijo, todavía en pijama a las 2 de la tarde, el cabello revuelto, los ojos somnolientos. «¿Mamá?», dijo con voz confundida, su mirada yendo de Aurora a Roberto y de vuelta. «¿Qué haces aquí? ¿Quién es él?». Su tono no era hostil, solo sorprendido, como si no pudiera procesar por qué su madre estaba de nuevo en su puerta después de lo que había pasado hace 2 días. «Soy el licenciado Roberto Martínez», se presentó Roberto con voz firme y profesional. «Represento legalmente a la señora Aurora Mendoza y venimos a tratar asuntos de extrema importancia. ¿Podemos pasar?». No era realmente una pregunta. Héctor, confundido, dio un paso atrás, abriendo la puerta completamente. Carolina apareció desde la cocina, todavía en bata de seda, una taza de café en la mano. Cuando vio a Aurora, su expresión cambió de sorpresa a algo parecido al disgusto. «¿Otra vez aquí?
¿No fue suficientemente claro lo que pasó en Nochebuena? Su voz tenía ese tono desdeñoso que Aurora conocía tan bien, pero esta vez, en lugar de doler, solo confirmó que estaba haciendo lo correcto. «Siéntense, por favor», dijo Aurora con una calma sorprendente, señalando el sofá de cuero italiano que ella misma había ayudado a comprar hace 3 años. Héctor y Carolina intercambiaron miradas de confusión, pero obedecieron, moviéndose lentamente como si estuvieran en una película en cámara lenta. Roberto abrió su maletín y comenzó a sacar documentos, colocándolos uno por uno sobre la mesa de centro de mármol. El sonido de cada papel cayendo sobre la superficie fría era como un tambor anunciando algo inevitable. Aurora se quedó de pie, apoyada en sus muletas, mirándolos desde arriba con una expresión que ninguno de los dos le había visto nunca. Era la mirada de alguien que había soportado suficiente y que ya no tenía nada que perder. Carolina miró los documentos con curiosidad primero, luego con desdén, como si fueran papeles sin importancia que Aurora había traído para causar drama. Tomó su café con indiferencia, cruzó las piernas con ese gesto de superioridad que había perfeccionado durante años. Héctor se rascaba la cabeza, confundido, todavía medio dormido por la resaca de la noche anterior. Ninguno de los dos entendía lo que estaba por venir. Ninguno de los dos podía imaginar que en los próximos 5 minutos su mundo de lujos y mentiras se derrumbaría como un castillo de naipes. Aurora los observaba con una mezcla de tristeza y satisfacción anticipada. Durante años había sido invisible para ellos, solo una fuente de dinero que ni siquiera agradecían. Ahora, por primera vez, iban a verla realmente. «Héctor, Carolina», comenzó Roberto con voz de abogado experimentado. «Hoy venimos a notificarles oficialmente de varios cambios inmediatos en la situación financiera y de vivienda de ustedes. Primero, la transferencia mensual de $5,000 que recibían en su cuenta ha sido cancelada de manera permanente. Segundo, las tarjetas de crédito suplementarias vinculadas a la cuenta de la señora Mendoza han sido bloqueadas. Tercero, el BMW blanco que conducen está registrado como uso no autorizado a partir de este momento, y su sistema de encendido ha sido bloqueado remotamente. Y cuarto, hizo una pausa dramática, dejando que la información calara, viendo cómo el color se iba del rostro de Héctor y cómo Carolina dejaba caer su taza de café, que se estrelló contra el piso en 1000 pedazos. Cuarto, continuó Roberto implacable. Este apartamento, que ha sido su residencia por los últimos 10 años, pertenece legalmente a la señora Aurora Mendoza. Ustedes han vivido aquí bajo un acuerdo verbal de comodato, que ella ahora revoca oficialmente. Tienen exactamente 30 días para desalojar la propiedad. Si no lo hacen voluntariamente, procederemos con un desalojo judicial. Colocó el último documento sobre la mesa. Una orden de desalojo firmada por un juez esa misma mañana. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Héctor miraba los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Carolina, por primera vez desde que Aurora la conocía, no tenía palabras. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua, pero ningún sonido salía. No puede ser. Fueron las primeras palabras que logró articular Héctor, su voz quebrándose en cada sílaba. Se levantó del sofá, tambaleándose, tomó los documentos con manos temblorosas y comenzó a leerlos rápidamente, sus ojos moviéndose frenéticamente de línea en línea. «Mamá, esto tiene que ser un error. El apartamento, el dinero, todo esto. Tú no tienes...» Se detuvo abruptamente cuando llegó a su nombre claramente escrito en las escrituras de propiedad, cuando vio las transferencias bancarias documentadas mes tras mes durante los últimos 5 años, cuando la realidad lo golpeó como un tren sin frenos. «Ay, Dios mío», susurró, dejándose caer de nuevo en el sofá. «Todo este tiempo...» Carolina reaccionó diferente. La sorpresa inicial se transformó rápidamente en furia, su rostro enrojeciendo, sus manos convirtiéndose en puños. «Esto es ridículo. No puedes hacer esto. Somos tu familia», señaló a Aurora con un dedo acusador, su voz subiendo de volumen con cada palabra.
¿Qué clase de madre amenaza a su propio hijo con dejarlo en la calle? ¿Por qué? ¿Porque no te dejamos entrar a una fiesta cuando estabas enferma? Eres una loca, una vieja amargada y vengativa. Se puso de pie, acercándose peligrosamente a Aurora, pero Roberto se interpuso entre ellas, su presencia silenciosa pero amenazante. Señora, le sugiero que se calme y que piense muy cuidadosamente antes de hacer o decir algo de lo que pueda arrepentirse. Aurora habló por primera vez desde que entraron, y su voz era tan fría que hasta el aire en la habitación pareció enfriarse. Carolina, tú dijiste que yo estorbaba. No que estaba enferma, no que necesitaba descansar. La palabra exacta que usaste fue estorbar, y la dijiste con tanto desprecio que hasta tus invitados se sintieron incómodos. Y mi hijo se volvió para mirar directamente a Héctor. Mi único hijo, el niño que crié sola después de que su padre muriera, el niño a quien di todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Ese hijo no dijo ni una palabra en mi defensa. Me dejó en un pasillo frío, en Navidad, con una pierna fracturada, cargando una caja de polvorones que hice con amor para él y para su familia. Aurora dio un paso hacia adelante, apoyándose en sus bastones, y por primera vez en años, Héctor retrocedió ante su madre. Durante 42 años, continuó Aurora, su voz temblando no de debilidad, sino de una furia contenida durante décadas. Tragué cada desprecio de tu esposa porque no quería causar problemas. Cada comentario sobre mi ropa vieja, cada mirada de disgusto cuando llegaba a visitarlos, cada vez que olvidaban invitarme a cumpleaños o eventos familiares. Lo tragué todo porque pensé que así mantendría la paz, que así conservaría a mi familia. Se limpió una lágrima solitaria que rodaba por su mejilla. Pero el precio de esa paz era mi dignidad, y ya no tengo más dignidad que sacrificar. Se acabó. Mamá, yo no sabía que tú... Héctor intentó hablar, pero las palabras se le trababan en la garganta. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre fallecido, se llenaron de lágrimas. No sabía que todo esto era tuyo. Pensé que yo lo había conseguido, que mis inversiones, que mi trabajo... Se pasó las manos por el cabello, el miedo reemplazando lentamente la sorpresa inicial. Si hubiera sabido, mamá, te juro que... Aurora levantó una mano, deteniéndolo. Si hubieras sabido qué, Héctor, que todo lo que tienes te lo di yo, entonces me habrías tratado mejor, entonces me habrías defendido de tu esposa. ¿Esa es la única razón por la que un hijo debe respetar a su madre? ¿Por su dinero? La habitación volvió a sumirse en silencio. Carolina había retrocedido hasta la ventana, su arrogancia desvaneciéndose lentamente mientras la magnitud de la situación se hacía clara. Todo lo que tenían, todo lo que presumían ante sus amigos, todos los lujos de los que disfrutaban, todo había sido un espejismo construido con el dinero de la mujer a la que habían despreciado. Héctor comenzó a llorar abiertamente, sollozos entrecortados que hacían temblar sus hombros. Mamá, por favor, lo siento tanto. Podemos arreglarlo, podemos... Aurora negó con la cabeza lentamente. Héctor, hace 42 años, cuando naciste, prometí amarte incondicionalmente. Y lo hice, incluso cuando no lo merecías. Pero el amor incondicional no significa permitir que te falten al respeto. No significa ser tu estorbo. Esa palabra de nuevo, cayendo entre ellos como una bomba. Roberto cerró su maletín con un clic definitivo. Señores, la señora Mendoza y yo nos retiramos ahora. Los documentos que quedan sobre su mesa son copias certificadas. Tienen 30 días exactos para desalojar el apartamento. Se ajustó la corbata y miró a Héctor con algo parecido a lástima. Les recomiendo que busquen asesoría legal si lo consideran necesario, aunque debo advertirles que el caso es absolutamente sólido. El apartamento está a nombre de la señora Mendoza desde hace 15 años. Nunca firmaron contrato de arrendamiento, nunca pagaron ni un centavo. No hay defensa legal posible. Si yo fuera ustedes, usaría estos 30 días sabiamente. Carolina finalmente encontró su voz, pero ya no era el tono arrogante de antes. Era agudo, desesperado, casi suplicante. ¿Empleos? ¡Estás loca!
Mi familia tiene contactos, tenemos poder. Puedo destruirte, vieja. Aurora se dio vuelta, sus ojos brillando con una intensidad que hizo que Carolina retrocediera instintivamente. Tu familia te desconoció hace 5 años cuando te casaste con Héctor sin su aprobación, dijo Aurora con voz cortante. ¿O ya olvidaste que tu padre dijo que habías muerto para él? Tus contactos son imaginarios. Tu poder es mi dinero que ya no tendrás. Y si intentas hacer algo en mi contra, me aseguraré de que toda esta historia se haga pública. Héctor se puso de pie, tambaleándose. Caminó hacia su madre con los brazos extendidos. Mamá, por favor. Sé que cometí un error terrible, pero soy tu hijo, soy tu sangre. Sus ojos suplicaban. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Tu nieto? ¿Qué le voy a decir a mi hijo cuando pregunte por qué perdimos todo? Aurora sintió que algo dentro de ella se quebraba al mencionar a su nieto, ese niño de 8 años que era inocente en todo esto. Pero se mantuvo firme, apretando los bastones hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Le dirás la verdad, Héctor, que las acciones tienen consecuencias, que el respeto se gana, no se compra. Héctor cayó de rodillas frente a su madre, un gesto de súplica que hubiera conmovido a Aurora hace 2 días, pero que ahora solo le parecía patético. Mamá, te lo ruego, podemos cambiar, Carolina puede cambiar. Dame una oportunidad para demostrarte que... Aurora lo miró desde arriba, y en sus ojos Héctor vio algo que nunca había visto antes. Decepción absoluta. No rabia, no dolor. Simplemente la comprensión fría de que su hijo no era el hombre que ella había creído criar. ¿Cambiar?, repitió Aurora suavemente. Héctor, has tenido 42 años para cambiar. Tuviste la oportunidad de defenderme hace 2 días y elegiste no hacerlo. Ahora quieres cambiar porque descubriste que soy yo quien paga tus lujos. Eso no es cambio, hijo. Eso es conveniencia. Tienes razón en una cosa, continuó Aurora, su voz suavizándose apenas un poco. Eres mi sangre, eres mi hijo, y siempre lo serás. Héctor dio un paso hacia ella, esperanzado. Aurora levantó una mano, deteniéndolo. Pero eso no te da derecho a humillarme. Durante toda tu vida te di todo. Te mandé a las mejores escuelas. Trabajé doble turno para tu universidad. Pagué tu boda cuando Carolina insistió en ese vestido de diseñador. Su voz se endureció. Te presté dinero para inversiones que nunca funcionaron. Te di este apartamento. Lo hice todo con amor, sin pedir nada a cambio. Pero hay un límite, hijo mío. Y tú lo cruzaste cuando me dejaste en ese pasillo. Roberto tocó suavemente el hombro de Aurora. Deberíamos irnos. Ella asintió, pero antes de voltearse, dijo una última cosa. Viví modestamente durante 40 años para darles a ustedes una vida mejor. Y ustedes lo desperdiciaron en fiestas y lujos, sin una pizca de gratitud. Miró directamente a Héctor. Ahora tendrán que aprender a vivir con lo que realmente tienen. Nada. Y quizás, solo quizás, eso los haga mejores personas. Quizás cuando mi nieto sea mayor, su padre pueda explicarle qué significa realmente respetar a una mujer. Se dio vuelta lentamente y caminó hacia la puerta, cada paso con los bastones resonando en el silencio mortal del apartamento. Héctor cayó de rodillas, sollozando, pero Aurora no miró atrás. El día 27 de diciembre, Héctor intentó usar su tarjeta en el supermercado. Declinada, dijo la cajera con incomodidad. Intentó con otra. Declinada. Y otra más. «Señor, ¿tiene efectivo?» Héctor sintió que el mundo se desmoronaba mientras la fila detrás de él suspiraba con impaciencia. Tuvo que abandonar el carrito lleno y salir con las manos vacías, las mejillas ardiendo de vergüenza. En el estacionamiento intentó abrir su BMW. El sistema estaba bloqueado. Las luces parpadeaban en rojo, burlándose de él. Tuvo que caminar a casa bajo la lluvia fría, sus zapatos italianos arruinándose en cada charco. La realidad lo golpeaba con cada paso. Todo había sido una ilusión construida con el dinero de la mujer que habían despreciado. Carolina descubrió la magnitud del desastre cuando intentó pagar el spa donde tenía cita. Su membresía ha sido cancelada, señora, le informaron con frialdad profesional. En el salón de belleza, lo mismo. En la boutique donde compraba su ropa,
Su cuenta estaba cerrada. Llamó a sus amigas, esas mujeres con las que almorzaba cada semana, presumiendo de su vida perfecta. Ninguna contestó. Los mensajes quedaban en visto, sin respuesta. La noticia se había esparcido rápido entre su círculo social. La mujer que había echado a su suegra en Navidad ahora era la paria del grupo. Karma, escribió una de ellas en el chat grupal del que Carolina acababa de ser removida. Eso le pasa por creída. El portero del edificio les entregó un sobre certificado. Dentro había una carta del administrador. Debido a quejas de ruido excesivo, fiestas no autorizadas y comportamiento inapropiado hacia residentes mayores, su contrato de residencia ha sido revocado. Tienen 30 días para desalojar. Héctor leyó la carta 3 veces, sus manos temblando. Comportamiento inapropiado hacia residentes mayores. Todos sabían a qué se refería. La historia de Aurora había llegado a oídos de la administración. Los mismos vecinos que habían brindado en su fiesta de Navidad ahora los señalaban con dedos acusadores. ¿Viste cómo trataron a esa pobre señora?, escuchó Héctor susurrar a 2 mujeres en el elevador. Con la pierna rota en Navidad. ¿Qué clase de monstruos? Carolina intentó contactar a su familia, tragándose el orgullo que la había mantenido alejada por 5 años. Papá, necesito ayuda. Héctor y yo... Su padre la interrumpió con voz fría. Tú ya no eres mi hija. Te lo dije hace 5 años cuando te casaste con ese bueno para nada. Y ahora me entero que hasta su propia madre los echó. ¿Qué esperabas? Hiciste tu cama, Carolina. Ahora acuéstate en ella. El teléfono se cortó, dejándola mirando la pantalla en shock. Llamó a su hermana, a su tía, a primas que no había visto en años. Todas tenían excusas. Todas cerraban puertas. Estaba completamente sola, sin dinero, sin apoyo, sin el escudo de la arrogancia que la había protegido durante tanto tiempo. 3 días después del desalojo, Carolina empacaba sus cosas en cajas de cartón que habían conseguido detrás de un supermercado. Sus manos, acostumbradas a manicuras semanales de $50, ahora estaban ásperas y agrietadas. Miró su reflejo en el espejo del baño. Ese mismo espejo donde se había maquillado para tantas fiestas elegantes, y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Ojeras profundas, cabello sin teñir, mostrando las raíces grises, la piel sin tratamientos de lujo, perdiendo ese brillo artificial que había mantenido durante años. «Esto es tu culpa», había gritado Héctor esa mañana. Y aunque Carolina quiso negarlo, aunque quiso echarle la culpa a Aurora, en el fondo sabía que tenía razón. Había sido ella quien pronunció esa palabra fatal, estorbo. Había sido ella quien cerró la puerta, y ahora pagaría el precio. Esa noche, sentados en el apartamento que ya no era suyo, rodeados de muebles que tendrían que vender, Héctor y Carolina se miraron como extraños. «Esto es tu culpa», siseó Carolina. «Si hubieras defendido a tu madre...» Héctor la miró con ojos rojos de llorar. «¿Mi culpa? Fuiste tú quien la llamó estorbo. Fuiste tú quien cerró la puerta en su cara». Carolina se levantó, furiosa. «Yo no sabía que ella tenía todo el dinero. Si me lo hubieras dicho». «¿Entonces la habrías tratado bien?», gritó Héctor. «¿Solo la habrías respetado por su dinero? ¿Eso es lo que estás diciendo?». El silencio que siguió fue devastador, porque ambos sabían la respuesta. Y esa verdad era más dolorosa que perder el apartamento, el auto o el dinero. Habían perdido algo que ningún juez podía devolverles: su humanidad. El día 15 de enero, faltando solo 11 días para que expirara el plazo de desalojo, Héctor apareció en la puerta de Aurora a las 11 de la noche. Estaba solo, sin Carolina, con el rostro demacrado de alguien que no había dormido bien en semanas. Llevaba en las manos una caja de polvorones de una panadería cara, un intento patético de replicar los que Aurora hacía cada Navidad. «Mamá», dijo con voz ronca cuando ella abrió la puerta, sorprendida de verlo. «Por favor, déjame hablar. Solo 5 minutos. Si después todavía quieres que me vaya, me iré y no volveré a molestarte». Aurora dudó, su corazón librando una batalla contra su mente. Finalmente, asintió y se hizo a un lado,
dejándolo entrar al apartamento que él había visitado tan pocas veces en los últimos años. Héctor se sentó en el mismo sofá gastado donde había crecido, donde Aurora lo había acurrucado cuando tenía pesadillas, donde le había enseñado a leer, donde habían visto películas los domingos cuando su padre aún vivía. Ahora parecía más pequeño, como si las últimas semanas lo hubieran encogido físicamente. «No voy a pedirte que cambies de opinión sobre el apartamento o el dinero», comenzó, su voz temblando. «Eso ya lo perdí, y fue mi culpa. Lo entiendo ahora. Lo que vine a pedirte es tu perdón. No espero que me lo des hoy, tal vez nunca, pero necesito que sepas que me doy cuenta de lo que hice, del daño que causé, de cuánto te fallé». Sus ojos, rojos de llorar, se encontraron con los de Aurora. «Fui un cobarde, mamá. Un cobarde egoísta que tomó todo lo que diste sin dar nada a cambio». Aurora escuchaba en silencio, sus manos apretadas en su regazo. Parte de ella quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, que podían empezar de nuevo. Esa era la parte de ella que había sido madre durante 42 años, la parte que instintivamente quería proteger a su hijo del dolor. Pero había otra parte, más nueva, pero más fuerte, que recordaba la palabra estorbo, que recordaba el frío del pasillo, que recordaba años de desplantes menores que había ignorado, porque así son las familias. «Héctor», dijo finalmente, «tu perdón es algo que solo tú puedes darte a ti mismo. Yo no puedo dártelo porque no soy quien te ha fallado a ti. Fuiste tú quien me falló a mí. La pregunta no es si yo te perdono, sino si tú puedes perdonarte a ti mismo por convertirte en el tipo de hombre que deja a su madre en el frío». Héctor se cubrió el rostro con las manos, y Aurora vio cómo sus hombros temblaban con sollozos silenciosos que intentaba contener. Por un momento, vio no al hombre de 42 años que la había traicionado, sino al niño de 5 que lloraba porque los otros niños se burlaban de su ropa usada, al adolescente que juraba que cuando fuera grande le daría todo lo que ella nunca tuvo. «¿Cuándo dejaste de ser ese niño?», preguntó Aurora en voz baja, más para sí misma que para él. «¿En qué momento el hijo que prometió cuidarme se convirtió en el hombre que me cerró la puerta en la cara?» Héctor levantó la vista, sus ojos rojos y hinchados, y Aurora vio en ellos la respuesta. Había sido un proceso gradual, una erosión lenta de valores bajo la influencia de Carolina y la comodidad del dinero que no había ganado. «¿Y Carolina?», preguntó Aurora después de un silencio largo. Héctor miró hacia abajo, sus manos temblando. «Carolina se fue hace 3 días. Volvió con su familia, les rogó que la aceptaran de nuevo. Me dejó una nota diciendo que no iba a hundirse con el barco, que se había casado conmigo pensando que yo era alguien importante, alguien con futuro. Ahora sabe que solo era el hijo mantenido de una vieja». Se detuvo, dándose cuenta de lo que acababa de decir. «Perdón de mi madre, de la mujer más fuerte que conozco, la única persona que realmente me amó, y yo la traté peor que a un extraño». Sus palabras sonaban sinceras, pero Aurora había aprendido a distinguir entre el arrepentimiento real y el arrepentimiento de circunstancias. «Héctor, quiero que entiendas algo muy importante», dijo Aurora, inclinándose hacia adelante. «Lo que hice no fue para castigarte, fue para salvarme a mí misma. Durante años me convencí de que dar y dar y dar sin recibir nada era amor. Pero no lo era. Era miedo. Miedo de perderte. Miedo de estar sola. Miedo de aceptar que mi hijo no era quien yo creía que era. Esa noche de Navidad, cuando me cerraron la puerta en la cara, algo dentro de mí murió. Pero también algo nació. El conocimiento de que merezco respeto, incluso de mi propio hijo, especialmente de mi propio hijo». Se limpió una lágrima que rodaba por su mejilla. «Tal vez algún día podamos reconstruir algo, pero no será nunca lo que fue. Esa relación murió en ese pasillo. Lo que construyamos ahora, si es que construimos algo, tendrá que ser completamente nuevo, basado en respeto mutuo, no en mi necesidad de ser necesitada». El día 26 de enero, Aurora supervisó el desalojo. El apartamento estaba vacío, las llaves sobre la mesa junto a una nota de Héctor. «Mamá,
Conseguí trabajo como vendedor de autos. Estoy en terapia. Algún día, si me lo permites, quisiera presentarte a la persona en que estoy tratando de convertirme. Te amo, aunque no lo merezca. Aurora leyó la nota 3 veces, la dobló cuidadosamente y la guardó en su bolso. No lloró, no sonrió, solo asintió. Era un comienzo pequeño, frágil, pero era algo. Roberto la observaba en silencio. «¿Qué harás con el apartamento?», preguntó. Aurora miró por la ventana hacia la ciudad. «Voy a alquilarlo a una familia joven que realmente lo necesite, y la mitad de la renta irá a un refugio para mujeres mayores». 2 meses después, Aurora organizó una reunión en su apartamento para amigas del barrio. Sirvió polvorones caseros, café fuerte y escuchó historias de otras mujeres que también habían puesto límites. «¿Sabes qué es lo más extraño?», le confió a la señora Ramírez mientras lavaban los platos. «Pensé que me iba a sentir libre, y lo estoy, pero también me siento triste, como si hubiera perdido algo». La señora Ramírez secó un plato pensativamente. «Perdiste la ilusión, Aurora. La ilusión de que tu hijo era perfecto, pero ganaste la verdad». Aurora sonrió débilmente. «La verdad duele». «Sí», asintió la señora Ramírez, «pero es mejor que vivir en una mentira cómoda». Con el dinero del alquiler y sus inversiones, Aurora decidió vivir para sí misma por primera vez. Se inscribió en clases de pintura y descubrió talento para los paisajes. Empezó baile adaptado para su pierna, que aunque sanaba, aún le molestaba. Hizo un viaje corto a un pueblo costero, donde caminó por la playa al amanecer. Comió mariscos frescos, leyó libros pospuestos por décadas. Lentamente, muy lentamente, la mujer definida por ser madre comenzó a descubrir quién era Aurora Mendoza cuando nadie la necesitaba, cuando no tenía que dar nada a nadie, cuando podía simplemente existir para sí misma, sin culpa, sin excusas, sin pedir permiso para ser feliz en su propia piel. Una tarde de abril, mientras pintaba un atardecer desde su pequeño balcón, Aurora se sorprendió tarareando una canción que su madre solía cantar cuando ella era niña. Miró su lienzo, tonos naranjas y púrpuras que capturaban no solo el cielo, sino algo del renacimiento que sentía en su propio pecho, y se dio cuenta de que por primera vez en décadas era genuinamente feliz. No la felicidad condicional de «seré feliz cuando mi hijo me llame» o «seré feliz cuando me incluyan en las fiestas», sino una felicidad profunda y autosuficiente que venía de haber elegido su propia dignidad sobre el amor que la estaba destruyendo. El precio había sido alto. Había perdido a su hijo, al menos temporalmente, pero había ganado algo invaluable. Se había ganado a sí misma. El día de su cumpleaños 75, el timbre sonó 2 veces. Primero llegaron flores simples, margaritas blancas del mercado. «Feliz cumpleaños, mamá. Estoy trabajando en ser el hijo que merecías. Con amor y arrepentimiento real, Héctor». Aurora sonrió con algo parecido a esperanza. Luego el timbre sonó de nuevo. Cuando abrió, su nieto de 8 años estaba ahí, solo, con un dibujo en las manos. «Abuela, papá me dijo la verdad, que te lastimó en Navidad. Hice esto para ti». Era un dibujo de Aurora con una corona, como una reina. Ella se arrodilló, ignorando el dolor en su pierna, y abrazó al niño. «¿Me perdonas por no venir antes?», susurró el pequeño. Aurora le acarició el cabello. «Tú no tienes nada que perdonar, mi amor». 1 año después, Aurora vivía en su pequeño apartamento decorado con sus pinturas. El apartamento grande tenía buenos inquilinos. Héctor la visitaba 1 vez al mes, siempre llamando antes, siempre trayendo algo pequeño pero significativo. Llevaba a su hijo, quien ahora pasaba tardes enteras con Aurora, aprendiendo a hacer polvorones, escuchando historias. No hablaban mucho del pasado. Ese dolor aún era fresco. Pero hablaban de otras cosas: trabajo, pintura, clima, programas de televisión. Era incómodo a veces, forzado otras, pero era honesto. Y Aurora había aprendido que la honestidad incómoda era mejor que la hipocresía cómoda. La historia no tuvo el final de cuento de hadas que las novelas prometen. Pero tuvo algo mejor: verdad, dignidad
y una mujer que aprendió que nunca es tarde para exigir respeto. Y esa era una lección que valía todo el dolor.